Si hay una patología estigmatizada, esa es la esquizofrenia. No tengo ninguna duda de que podría ser incluso la patología con más estigma asociado. La esquizofrenia forma parte de un espectro de trastornos más amplio conocido como trastornos psicóticos. Esta es la segunda parte de una miniserie del canal sobre psicosis. En realidad puedes escuchar este episodio sin haber puesto el otro previamente, pero en tal caso te recomiendo después ir al anterior porque va a darte una perspectiva bastante más global. Hoy hablaremos de la esquizofrenia. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en Twitter, TikTok e Instagram como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un síndrome algo heterogéneo que se caracteriza por alteraciones del pensamiento, de la conducta y del lenguaje. No hay ningún síntoma que sea 100% característico de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica crónica y, como dijimos antes, forma parte de una familia más grande, los trastornos psicóticos, caracterizados, por definición, porque sus síntomas principales son la psicosis, que típicamente incluye especialmente alucinaciones y delirios. En definitiva, podríamos decir que la psicosis es una desconexión de la realidad. Así que, solo para recalcarlo, me vas a perdonar si sueno repetitivo, la psicosis o síntomas psicóticos es un síntoma y a su vez la esquizofrenia típicamente incluye síntomas psicóticos, pero también abarca otro tipo de síntomas. Me he repetido un poco para que no te pierdas si no escuchaste el capítulo anterior. La persona con esquizofrenia frecuentemente tiene una apariencia extraña, descuida su aspecto físico y se muestra retraído socialmente. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, pero que cuenta normalmente, y esto es importante, con distintos brotes o crisis. En la fase aguda o brotes psicóticos predominan sobre todo los delirios y las alucinaciones, que son experiencias internas o mentales que el paciente considera tan ciertas como la realidad exterior. En los periodos en los que no hay brotes, a pesar de haber otros síntomas, sí es posible preservar un correcto juicio de la realidad. Una persona diagnosticada de esquizofrenia, por tanto, sí puede tener un correcto juicio de la realidad e incluso funcionar socialmente. En la esquizofrenia es muy llamativa la alteración de la afectividad, que vemos que las emociones están aplanadas y que se preserva, por otro lado, correctamente la memoria y la orientación. ¿Cuándo suele ocurrir esta enfermedad? La esquizofrenia suele aparecer en los últimos años de la adolescencia y su comienzo suele ser gradual, no brusco. La esquizofrenia afecta a casi el 1% de la población mundial. Esto es un dato importante porque un 1% de la población no es para nada una prevalencia despreciable. Esto significa que en un país como España pueden haber unos 400.000 casos de esquizofrenia. Veamos cómo suele evolucionar la patología. La esquizofrenia normalmente evoluciona por fases. La primera fase es la prodrómica, es decir, antes de que ocurran síntomas psicóticos. Esto se ve en los meses previos al brote psicótico y se caracteriza por pequeños cambios en la personalidad de la persona, retraimiento social, irritabilidad, pasividad, abandono de actividades sociales, y además el paciente también puede quejarse de molestias físicas vagas
o mostrar interés por actividades hasta entonces poco habituales en él, como la religión o el ocultismo. Es importante conocer que existe esta fase antes del episodio psicótico porque podríamos ser capaces de detectarlo a tiempo y de actuar en consecuencia. La segunda fase sería la fase psicótica, el brote psicótico como tal. Puede que esta sea la fase más conocida generalmente de la esquizofrenia, aunque ya digo que es un brote, es temporal. Ocurre que de forma más o menos rápida empiezan a aparecer alteraciones del pensamiento tanto en su contenido, como delirios, como en el curso del pensamiento o en la forma. También es muy frecuente las alteraciones de la percepción, es decir, alucinaciones, sobre todo auditivas. La conducta de la persona durante el brote psicótico se desorganiza de una forma muy llamativa. La tercera fase de la esquizofrenia es la fase residual. En esta fase, una vez que ha terminado el brote psicótico, destacan las alteraciones de la afectividad, siendo típicamente muy aplanada, acompañado de un intenso retraimiento social y de pensamiento o conductas extrañas. Tras el brote, por tanto, la persona entra en la fase residual que durará años, posiblemente toda la vida, y se podrán ir intercalando diversas recaídas de brotes psicóticos, los cuales pueden estar desencadenados por factores como el consumo de tóxicos como el cannabis o el estrés psicosocial. Vamos a adentrarnos un poco más en los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas de la esquizofrenia se han clasificado de muchas maneras, pero la forma más frecuente es en síntomas positivos y síntomas negativos. Los positivos hacen referencia, para que nos entendamos, a un aumento de la actividad en algún sentido, mientras que los negativos hacen referencia a una menor actividad. Los síntomas positivos son, por ejemplo, las alucinaciones, las ideas delirantes o la desorganización de las ideas. Mientras que los síntomas negativos pueden ser la anedonia, que significa la incapacidad o dificultad de sentir placer, la expresión emocional reducida, el aislamiento social y retraimiento o la reducción de las relaciones sociales, la abulia o la disminución de la concentración. Estos son los síntomas negativos que tienen este nombre porque lo podemos relacionar con una disminución de la actividad. Y en la esquizofrenia confluyen estos dos tipos de síntomas, los positivos y los negativos. Las alucinaciones más típicas de la esquizofrenia son las auditivas, siendo lo más frecuente las voces que hacen comentarios sobre la conducta del paciente, que mantienen conversaciones o repite los pensamientos de este en voz alta. Sin embargo, aunque ya digo que las alucinaciones más típicas son las auditivas, en realidad también pueden haber otro tipo de alucinaciones, como las visuales. Para cumplir criterios diagnósticos de esquizofrenia, debe haber al menos 2 de estos síntomas que hemos comentado durante mínimo un mes y además síntomas de la enfermedad mínimo 6 meses. Es decir, para hablar de esquizofrenia, la DSM-5, que es la guía de referencia en psiquiatría, exige una duración superior a 6 meses, necesitando además que el periodo de síntomas psicóticos sea cerca de un mes sin tratamiento y por otro lado que haya una clara repercusión del trastorno en el funcionamiento de la persona. ¿Qué pasa si ocurren estos síntomas pero es menos de 6 meses? Podríamos resumirlo en que si es menos de un mes se conoce como episodio psicótico breve, y si es de 1 a 6 meses,
como trastorno esquizofreniforme, y esquizofrenia sería ya a partir de 6 meses, como comentábamos. Un trastorno psicótico breve se conoce a la alteración de entre un día y un mes, de inicio brusco de síntomas psicóticos y de una recuperación completa tras el episodio. Esto sería lo que popularmente puedes haber escuchado como brote psicótico. Si quieres saber más de esto último, te recomiendo echarle un vistazo al capítulo anterior, el primero de esta miniserie. ¿Qué factores de riesgo hay para la esquizofrenia? ¿Qué lo desencadena? Se han identificado distintos factores de riesgo de esquizofrenia, como la susceptibilidad genética, lesiones en los comienzos del desarrollo fetal y el haber nacido en meses de invierno, por lo que es posible que tenga relación con ciertos virus. Sin embargo, en gemelos monocigóticos idénticos, el índice de concordancia de esquizofrenia es del 50%. Es decir, si uno de los gemelos padece esquizofrenia, hay un 50% de posibilidades de que el otro lo desarrolle también. Pero recordemos que los gemelos monocigóticos tienen el mismo ADN, por lo que evidentemente también hay un factor ambiental muy importante. En gemelos dicigóticos, es decir, no idénticos o comúnmente mellizos, la concordancia es del 10%, significativamente inferior que en los sí idénticos, lo cual es otra prueba de que la genética juega un papel importante. De hecho, posiblemente sea de los trastornos psiquiátricos con mayor carga hereditaria. Las personas predispuestas a la esquizofrenia también tienen mayor riesgo de otros trastornos psiquiátricos como el esquizoafectivo y trastornos de la personalidad esquizotípica y esquizoide. Estas dos últimas entidades, los trastornos esquizoafectivos y de personalidad esquizotípica, designan a personas que durante toda su vida presentan un perfil de déficit social e interpersonal que se caracteriza por incapacidad o muy alta dificultad de consolidar relaciones interpersonales íntimas, por tener un comportamiento excéntrico y distorsiones perceptivas leves. Sin embargo, aunque ya hemos visto que la genética influye, el 80% de los pacientes carece de padres o de hermanos afectos. Se han encontrado asociaciones a determinados cromosomas y son numerosos los genes que se han relacionado con la enfermedad, pero por ahora no sabemos un patrón concreto de herencia. En cuanto a sexos, países, grupos étnicos y clases sociales, por si te lo estás preguntando, no hay diferencias de incidencia significativas. Como dijimos al principio del episodio, típicamente la esquizofrenia inicia en jóvenes. El 90% de los casos aparece entre los 15 y los 45 años. Es cierto que en hombres parece que inicia algo más temprano que en mujeres. Hemos hablado de factores de riesgo, pero ¿cuál es la causa de la esquizofrenia? Sabemos que es multicausal, siendo la confluencia de genética y factores ambientales. Los factores genéticos son muy importantes, aunque la herencia es poligénica compleja, es decir, no depende de un único gen. La principal alteración bioquímica en la esquizofrenia se relaciona con la dopamina. Importante esto. Se postula que existe una excesiva actividad de este neurotransmisor, la dopamina, en un circuito en concreto llamado el circuito mesolímbico, lo cual sería la causa sobre todo de los síntomas positivos, que te recuerdo que son, por ejemplo, las alucinaciones y los delirios. Los síntomas negativos se han relacionado, por el contrario,
con una disminución de la actividad dopaminérgica, pero en otra vía, en el circuito mesocortical. Esto puede resultar contradictorio, pero es importante saber que la dopamina, al igual que básicamente cualquier neurotransmisor, puede causar unos efectos o los contrarios, dependiendo de otros factores como la vía en que se encuentre o el receptor al que se una. Y además, para el resto de síntomas también se han implicado otros neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, el glutamato o el GABA. Vaya, que la bioquímica de la esquizofrenia es muy compleja. No podemos decir que está causado únicamente por un exceso de dopamina. Y esto hace precisamente que el tratamiento farmacológico sea especialmente complicado. El tema de los factores sociales en la aparición de esquizofrenia es bastante controvertido y parece que no hay un consenso claro. No se han determinado factores sociales que provoquen esquizofrenia, pero sí sabemos que la tensión familiar frecuentemente provoca el abandono del tratamiento farmacológico, lo cual aumenta el riesgo de sufrir una recaída y una descompensación de la enfermedad. De hecho, se ha demostrado una reducción en el número de recaídas y por tanto un mejor pronóstico global mediante la utilización de psicoterapia familiar. Prometo no enrollarme mucho más en las bases neurobiológicas, pero creo que es útil conocer que se han evidenciado alteraciones en el funcionamiento de los lóbulos frontales por distintas pruebas de neuroimagen funcional, es decir, viendo el funcionamiento in vivo del cerebro. Sabemos que los síntomas psicóticos se relacionan con un aumento de la actividad de la dopamina en los ganglios basales, lo cual cuadra con lo que comentábamos antes del exceso de la dopamina en la vía que dijimos que se llamaba vía mesolímbica. Y además también se ha demostrado que en la esquizofrenia hay una dilatación de los ventrículos, una disminución de algunas regiones cerebrales como el hipocampo y distintos cambios en la densidad neuronal. Por lo que sí, en la esquizofrenia hay alteraciones visibles y palpables tanto a nivel funcional como en un plano molecular y bioquímico. Y en relación a esto, una curiosidad. Se sabe que hay alteraciones en los movimientos oculares en casi el 80% de los pacientes con esquizofrenia, lo cual también se ha observado en familiares de primer grado que no tienen la enfermedad, y este hallazgo podría emplearse en el futuro como marcador de la enfermedad. Ya sabemos bastante de la esquizofrenia, espero que bastante más que al empezar el episodio. Pero, ¿cómo se trata? Actualmente se considera obligatoria la mezcla de tratamiento farmacológico y psicológico para el abordaje de la esquizofrenia. Los antipsicóticos son un elemento básico del tratamiento inmediato y de mantenimiento de la esquizofrenia. Sabemos que tienen eficacia para tratar las alucinaciones, las ideas delirantes y el resto de síntomas positivos. Y el mecanismo de acción de los antipsicóticos incluye, al menos en parte, la inhibición de algunas vías de la dopamina, porque recuerda que los síntomas positivos se debían sobre todo al exceso de dopamina, aunque también tienen efecto, probablemente, en otros neurotransmisores como el glutamato y la noradrenalina. Algunos de los antipsicóticos más importantes y conocidos pueden ser el haloperidol, la clorpromacina, la clozapina, la olanzapina o la risperidona. Los antipsicóticos son eficaces en alrededor del 70% de los pacientes que sufren un primer episodio de la enfermedad y la mejoría aparece en el plazo de horas o días, pero la remisión completa suele tardar de entre 6 a 8 semanas. Es importante decir que el principal motivo de ausencia de eficacia de tratamiento es precisamente su no cumplimiento, porque no se tome, y esto es uno de los principales problemas en el día a día de la clínica de los pacientes con esquizofrenia, la falta de cumplimiento del tratamiento.
El tratamiento farmacológico normalmente es prolongado, suele prescribirse 1 o 2 años si es su primer brote psicótico y en torno a 5 años si es una recaída. A veces puede plantearse el tratamiento de forma indefinida. Los síntomas negativos, como la anedonia o la abulia, hoy por hoy no se tratan bien con los fármacos que tenemos disponibles, desgraciadamente. Y por todo esto, la farmacología de la esquizofrenia por sí misma es insuficiente. Se ha demostrado que es necesario dedicar esfuerzos educativos dirigidos a las familias y recursos importantes de la comunidad para conservar la estabilidad y optimizar los resultados. Es importante un modelo terapéutico con un equipo multidisciplinar. El abordaje psicológico debe incluir psicoterapia individual y grupal, en el que se enseñen, por ejemplo, técnicas de entrenamiento en el control de la ansiedad y el estrés, o técnicas de comunicación entre los familiares. Se sabe que hay un mejor cumplimiento del tratamiento farmacológico y, por tanto, una disminución del número de recaídas cuando se usa también el abordaje psicológico. Y en el contexto del abordaje psicológico, la rehabilitación psicológica y sociolaboral, con entidades como talleres, centros de día y centros de rehabilitación laboral son unos pilares fundamentales para lograr la integración de la persona en la sociedad. Última parte del episodio. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Un aspecto muy importante en personas con esquizofrenia es el potencial suicida de estas personas. Sabemos que un 40% de estas personas lo intentan y un 5% lo consuman. Esto puede deberse a alucinaciones imperativas como voces que les ordenan matarse, pero con más frecuencia suele deberse a la coexistencia de depresión, porque en la esquizofrenia también es frecuente que exista depresión. Para evitar esto es importante saber que el potencial suicidio es mayor en los pacientes varones, jóvenes, en las primeras fases de la enfermedad, cuando son más conscientes de ella, en personas con mayor nivel sociocultural y durante las semanas posteriores a un alta hospitalaria. El pronóstico de la esquizofrenia es regular, no es esperanzador hoy por hoy. Es una enfermedad que produce un elevado grado de discapacidad en muchos casos y suele seguir la regla de los tercios. Un tercio de los pacientes tienen relativamente buen pronóstico, siendo capaces de funcionar de forma autónoma en sociedad. Otro tercio tienen un pronóstico intermedio, con necesidad de soporte para su integración social. Y el último tercio tiene muy mal pronóstico, que suele requerir una residencia. En cuanto a factores que pueden mejorar el pronóstico son una buena adherencia y respuesta al tratamiento, un buen apoyo familiar, la presencia de pocas recaídas, que los brotes sean cortos, una mayor inteligencia y que la persona sea sana, entre otros. Y hasta aquí la esquizofrenia. Creo que con este episodio puedes hacerte una idea muy amplia y muy completa de esta enfermedad tan frecuentemente estigmatizada. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y para verme por otras redes me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @entiendetusalud. Además, si me quieres ayudar, puedes recomendárselo a tus amigos y dejarme una valoración de 5 estrellas donde escuches podcast. Muchas gracias y hasta otra.